casilla 66 a más de 8 minutos. Chris Froome, el compañero de Egan Bernal, el Ineos, está en el puesto 112 a 18 minutos de diferencia. Mañana primera etapa de alta montaña, donde Sergio Luis Henao buscará el liderato de esa prestigiosa carrera italiana. Fernando Gaviria, que también está allí, deberá esperar hasta el día sábado, cuando haya un nuevo final en plano. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Y seguimos al aire, 12 del día, 16 minutos. Nos conectamos con todo el país después de las noticias del mediodía para centrarnos en nuestro tema del día. Y no podía ser otro distinto a lo que pasó con el abogado Javier Ordóñez, quien murió después de haber sido trasladado a una clínica en Bogotá, en donde se conoció un video que los policías lo estaban inmovilizando con una arma no letal, supuestamente, que es esta taser, y al final, a pesar de que él pidió que ya no más, que ya lo habían inmovilizado, que ya no usaran más esta arma no letal, los policías la siguieron utilizando y finalmente el señor Ordóñez falleció. Y esto de los abusos policiales, por supuesto, lleva a preguntarse, como incluso lo han empezado a plantear figuras públicas, si hay que hacerle una reforma a la policía. De hecho, escuchemos lo que dijo hoy la alcaldesa de Bogotá, en donde ocurrió este episodio, Claudia López, pues planteando esa posibilidad. Buenos días para todos. Hoy amanecemos con una noticia que nos entristece y nos indigna. Un caso de abuso policial en la localidad de Engativá. A un ciudadano de 46 años, Javier Ordóñez, a su familia, le mandamos nuestro abrazo, nuestra solidaridad y condolencia. El abuso policial es absolutamente inaceptable. Lo que legitima la actuación de una autoridad es que ejerza su autoridad de manera legítima, sin ningún tipo de abuso. En este caso, a través del video que han hecho conocer los ciudadanos, se ve que hay un ciudadano en estado de alicoramiento, que estaba alterado, que agredió a la policía, que ya había sido controlado y que lo único que estaba pidiendo era que no lo agredieran más, que no lo atacaran más con esa taser. Le siguen y le siguen y le siguen metiendo esa taser y además se lo llevan a un CAI. No hay una explicación clara y el ciudadano termina falleciendo en un hospital de Bogotá. Eso es inaceptable. El abuso policial es inaceptable. Desde la alcaldía lo hemos denunciado, le hemos pedido al interior de la policía, que es una entidad nacional, que se tomen medidas en serio. Desafortunadamente eso no ocurre, razón por la cual vamos a presidir yo personalmente la Mesa de Derechos Humanos y de Convivencia en Bogotá, donde en conjunto con la Defensoría, con la Procuraduría, trabajaremos en dos sentidos. Por un lado, en garantizarle a la familia de Javier que tenga la asistencia psicosocial y judicial para que haya una condena ejemplar de los responsables directos de este caso. Y ahí narraba la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, precisamente lo que pasó en la mañana de hoy, pero además hacía propuestas sobre ¿se debe o no se debe reformar la policía? Es lo que muchos están diciendo. Y por eso decidimos invitar hoy al representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, que pertenece al partido de la alcaldesa de Bogotá, Inti Asprilla, y al senador del partido Cambio Radical, Germán Barón, quien además estuvo promoviendo el Código de Policía, el último que se aprobó hace un par de años. Por eso los saludo, representante Inti Asprilla, mil gracias por conectarse con nosotros hasta ahora. Un saludo para usted, Camila, para mi colega Germán Barón, para todos los oyentes e internautas. Senador Germán Barón, gracias por estar conectado usted también con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por la invitación, Camila. La saludo a usted, al panel y obviamente a mi colega Inti. Senador Barón, usted fue uno de los promotores del Código de Policía que hoy está vigente. Y básicamente hoy, cuando vemos este tipo de abuso policial, que no queremos decir que es el modus operandi siempre de la policía, pero que este tipo de abuso de la fuerza pública, hay quienes llegan a mencionar que puede ser precisamente por ese Código de Policía que se aprobó ya hace
un par de años. Y usted que se conoce el código, yo sí quiero preguntarle su opinión, porque en el momento en que se aprobó el código se hicieron muchas denuncias de que se le estaba dando demasiada autoridad y se estaba dejando en manos de la policía muchas cosas que podían terminar en esto que vivimos hoy. Bueno, sobre ese particular, yo lo que diría, Camila, es que el código en ninguna parte consagra la posibilidad de que la policía se exceda. Es absolutamente condenable desde cualquier punto de vista que a una persona lo ataquen de manera tan desproporcionada y obviamente produzcan semejante tragedia, que es la muerte de un ciudadano que nunca debió ocurrir, porque creo que la policía en este caso se excedió, porque deben ser juzgados y porque obviamente debe caer todo el peso de la ley. Pero lo que creo yo que resulta de estas tragedias son hechos que son absolutamente claros y sobre los cuales se había advertido incluso antes de la entrada en aprobación o en vigencia, mejor, de la ley que constituye el código. Lo digo porque se utilizaron 6 meses de prórroga, se pospuso la entrada en vigencia del código con el fin de que se capacitara y se crearan unos protocolos. Esos protocolos nunca existieron. La policía no los implementó. Y entonces, a diferencia de lo que sucede en cualquier país donde cuando la policía va a ejercer la autoridad tiene un protocolo y sabe cómo proceder, pues proceden con el sentido común y con excesos y con circunstancias que en muchas ocasiones no obedecen al objetivo que es el de prestar la función como personas que deben buscar la convivencia, sino como resultados de circunstancias personales, oyendo este caso. Pero doctor Barón, permítame, yo lo interrumpo cuando usted dice exceso de la fuerza, y yo esto sí le pregunto desde toda la ignorancia. En ese código de policía, y también que fue un debate en su momento, se aprobó que los policías pudieran utilizar esas armas taser con las que finalmente asesinaron a este abogado. Claro, están autorizadas y están autorizadas porque es la forma de poder inmovilizar a una persona, de no tener un contacto físico con ella, pero si obviamente la utilizan de manera excesiva, como en este caso, pues producen resultados que son absurdos. Es como decir que el bastón de mando que también poseen, si en lugar de utilizarlo para defenderse, pues lo utilizan para agredir, pues pueden matar a una persona repitiendo golpes sin ningún tipo de protocolo, que es lo que de fondo tiene que ver en este caso. Yo no comparto la forma en que procede la policía cuando se excede de esa manera. La condeno y lo que reclamo y siempre he venido reclamando, incluso después del código que se prorrogó 6 meses, como le decía, para que entrara en vigencia, es la ausencia de un protocolo que establece, por ejemplo, que una persona que quiere agredir a otra, pues debe el policía advertirle. El policía debe saber cómo proceder, pero no como se ha visto, no solo en este caso, en muchos otros casos, en donde la policía no tiene un protocolo. En algunos, pues simplemente van y tratan de persuadir. En otros utilizan la fuerza de una vez, y muchas veces la utilizan de manera excesiva, y como no hay una capacitación, no hay un protocolo porque la policía no los ha querido adoptar, pues cada quien obra con su propio juicio, y se presentan hechos lamentables como él. Permítame, senador Barón, preguntarle al representante Inti Asprilla, porque entiendo porque además el Partido Verde fue uno de los grandes críticos de ese código de policía, porque auguraban que íbamos a tener excesos de la policía si se aprobaba. Representante Asprilla, ¿usted cree que esto es cuestión de que no se ha hecho la educación pertinente a los policías para poder tratar a la ciudadanía con este tipo de armas taser y demás, o es que acá hubo un fallo estructural del propio código? Digamos, el código de policía, frente al cual yo siempre fui muy crítico, incluso presenté 2 demandas de inconstitucionalidad, una la gané, que fue la del 140 numeral cuarto, que básicamente promovía el abuso policial contra los vendedores informales. Esa fue una exequibilidad condicionada. Presenté otra hay una norma del código de policía que establece la multa de un salario mínimo legal vigente por desacato a la autoridad. Es decir, usted, un policía le da una orden y usted considera que la orden es injustificada, y el policía puede ponerle el comparendo. Esa desafortunadamente la perdí en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional estimó que
la policía utilizaba el sentido común en la mayoría de los casos, y desafortunadamente lo que ha mostrado la experiencia es que muchas veces, si bien no podemos decir que todo uniformado atenta contra los derechos humanos o irrespeta la dignidad humana de los colombianos, sí hay muchos casos y el problema es grave. El Código de Policía empoderó el abuso policial, pero no es el único problema. Hay un problema sobre cómo se manejan los procesos disciplinarios al interior de la policía, hay un problema de formación y de capacitación al interior de la policía, hay un problema también de ausencia de protocolos, y lo que ha demostrado los últimos hechos es que hay un problema estructural que amerita decisiones estructurales por parte del Estado colombiano. Es decir, por ejemplo, en lo inmediato establecer protocolos por parte de la policía, pero también el Congreso está llamado a actuar en este caso. Yo creo que hay que regular el uso de la fuerza por parte de la policía, hay que establecer claramente qué no se puede hacer en los procedimientos policiales, hay que establecer claramente, por ejemplo, que no se puede utilizar el apercollamiento o el estrangulamiento, hay que establecer claramente que el llamado bastón de mando o la tonfa no se puede utilizar para pegarle en la cabeza a la gente, hay que establecer claramente, yo por ejemplo tampoco estoy de acuerdo con los tasers, eso se introdujo hace más o menos 5 años, y me acuerdo de un debate en la Cámara de Representantes que nosotros hablábamos sobre cómo esa arma, o sea, que llaman no letal, había causado la muerte, digamos, de seres humanos en diferentes partes del mundo. Incluso en Estados Unidos un joven colombiano falleció precisamente por varias descargas de taser. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el uso del taser, creo que es altamente peligroso, y si finalmente se autoriza, como es hoy en día el caso, hay que establecerle un límite. En el caso de Javier de Ordóñez vimos que le pusieron varias descargas de taser, y eso por ejemplo hay también que regularlo, hay que establecer claramente que máximo una descarga de taser, no 4 o 5 descargas, es que también todo depende cómo se use un arma. Entonces, representante, si hay una claridad en lo que han dicho ustedes dos sobre la necesidad de protocolos y de ser más estrictos en esos protocolos para la aplicación del Código de Policía, pero yo quiero que usted nos diga si esto será solamente relacionado con el Código de Policía o también no tiene mucho que ver con la impunidad en que quedan algunos abusos o la sanción suave, porque miren lo que va, pues la sanción que no es suficientemente fuerte, porque miren lo que va el caso de Dylan Cruz. Entonces, si la fuerza pública dice, voy a salir impune de esto, o esto no me lo van a sancionar duro, pues sigo. Varias cosas. Lo primero es que hay que regular vía legislación los procedimientos de policía. Eso no puede quedar al libre arbitrio del comandante de policía de turno. En el caso de los taser, por ejemplo, hay que regularlo vía legislación. En el caso del apercollamiento, también. Ahora, ¿qué es lo que me ha mostrado a mí la experiencia en estos ya casi 4 años de estar luchando contra el abuso policial y hacerle seguimiento a diferentes casos de abuso policial? Que el procedimiento disciplinario que existe hoy en día es un procedimiento que tiende hacia la impunidad. Cuando usted interpone una queja disciplinaria contra un policía, los términos son demasiado laxos, es al arbitrio de los mismos órganos disciplinarios de la policía si abre o no el proceso. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, también que vía decreto en las épocas de Álvaro Uribe Vélez se borró de un plumazo una figura que permitía que hubiera una presencia civil al interior del proceso disciplinario. Entonces, eso pasa por, uno, regular los procedimientos, que es una manera de contrarrestar el abuso, no el abuso, el empoderamiento que le dio el Código de Policía a los uniformados. Lo segundo, hay que reformar el sistema disciplinario, y hay una discusión que es mucho más de fondo, que es compleja y tiene que ver con el fuero penal militar por parte de la policía. Entonces son muchas cosas: educación, falta de sanción y falta de prevención. Yo quiero preguntarle al senador Barón un poco sobre lo que estaba diciendo el representante, porque aparte como del tema de los procedimientos administrativos para sancionar a los policías, hay un tema de impunidad en el sistema judicial. De hecho, Human Rights Watch en marzo hizo un informe muy preocupante donde revela que 26 víctimas de abusos estaban esperando, digamos, respuestas de la justicia, y 72 casos estaban, digamos, en la justicia penal militar. De todos estos casos, ni un solo caso había sido imputado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también en el sistema de justicia? Porque aquí lo que estamos viendo es que ninguno de estos casos llega a consecuencias. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que lo menciona el representante y yo he venido insistiendo, tengo una diferencia con él sobre el procedimiento. Yo creo que los protocolos no son de ley. Los protocolos son las formas que debe uno poder variar dependiendo de las circunstancias, pero que deben ser absolutamente claras. Me explico, cuando un policía va a limitar la libertad de una persona, que es el derecho fundamental,
debe decir: en ejercicio del llamado de la justicia colombiana que profirió el juez, se le imputa el presunto delito de tal cosa y por eso le restringimos su libertad. Ese es un protocolo. Si la persona dice: no acepto que usted me vaya a limitar el derecho a la libertad, dice: será conducido por la fuerza en caso de ofrecer resistencia. Eso es un protocolo. Entonces, la mayoría de las autoridades, porque yo creo que en muchos casos también hay omisiones en ese sentido, desconocen cómo deben actuar y empiezan a utilizar el sentido común, que es lo que pone en riesgo bienes como la integridad, la vida, la honra, miles de formas en las que, si no existen esos protocolos, que yo estoy de acuerdo que hay que implementar, pero no creo que sea por ley, porque deben ser movibles, deben ser modificables, pero que la policía no ha querido desarrollar, es lo que ha generado este tipo de abusos. Y segundo, pero senador, si cuando se hace una, permítame, ya termino con esto, cuando se habla de una persona que tiene la capacidad de utilizar la fuerza exclusiva del Estado, que puede incluso ser letal porque anda con un arma de fuego, pues el procedimiento disciplinario estamos totalmente de acuerdo, debe ser mucho más rápido, debe ser mucho más ágil, pero además debe incluso ser de una capacidad de reacción casi que inmediata, porque es que de lo que se trata no es de una discusión entre dos ciudadanos que están desarmados, sino de una persona que está con un arma de fuego, con una taser, con un bastón de mando, y como lo hemos visto, pues no depende de si el bastón de mando debe quitárselo o no, sino de si está capacitado para utilizarlo y tiene la suficiente información de cómo hacerlo. En este caso, por ejemplo, yo vi hoy cómo uno de los testigos dice que esto era una circunstancia de orden personal del policía en contra del señor Ordóñez, que termina falleciendo. Él le aduce que el testigo, me refiero, que estaba presente, que vino a increparlo y a decirle: me las debe y esta vez sí no va a pasar en blanco, y esa es la razón por la que desde el punto de vista no funcional sino subjetivo, él empieza a aplicarle una pistola que obviamente le causa la muerte. Y esa circunstancia es la falta de tener en cuenta uno de los elementos que la ley establece, que es la proporcionalidad. Ahí no había ninguna proporcionalidad, el policía se excedió por cuenta de una circunstancia de orden subjetivo y por eso debe ser juzgado y debe ser castigado con toda la severidad. Claro, pero también hay que tener en cuenta, senador Barón, y se lo planteo también a usted, representante Asprilla, pues que la policía en Colombia está en una especie de encrucijada, sin justificar, por supuesto, lo que sucedió anoche en Engativá, que es muy grave, pero vemos constantemente también videos en medios de comunicación y en redes sociales en donde los policías son víctimas de azonadas, en donde incluso teniendo sus armas de fuego en la mano son golpeados, apedreados, en fin, agredidos permanentemente, y nada pueden hacer ellos por no incurrir en un hecho penal. ¿Qué pueden hacer entonces los policías si usted dice el taser? No estoy de acuerdo con el taser. Yo quiero agregar una cosa antes de lo que... De Asprilla, lo escucho. Bueno, tomando uso de la palabra, a ver, yo sí creo, senador Germán Barón Cotrino, que esto sí amerita una legislación. Es que así como el nuevo Código de Policía generó una sensación de empoderamiento por parte del personal uniformado, que hoy en día, por ejemplo, tiene la potestad de ponerle a una persona un comparendo por desacato a la autoridad, y usted hace un llamado al sentido común que desafortunadamente termina siendo el menos común de los sentidos muchas veces en los procedimientos policiales. Entonces yo no le veo ningún problema que, digamos, vía legislación, que está prohibido pegarle a una persona con la tonfa, ese es el término que se utiliza, con la tonfa o bastón de mando en la cabeza. Yo no veo ningún problema en establecer claramente que no se debe estrangular a las personas. Eso es la corriente, es una corriente y es un movimiento que se está dando incluso por los casos de abuso policial que se están viviendo en Estados Unidos. Es que este es un problema que estaba desde hace mucho tiempo en diferentes partes del mundo, pero las redes sociales han logrado evidenciar la gravedad de lo que está pasando. Entonces yo no le veo ningún problema a regular o establecer esos procedimientos vía legislación. Ahora, nunca nadie justifica que haya casos en los cuales se atropella a la policía o se le haga azonadas, pero hay que diferenciar los análisis, y lo digo con el mayor de los respetos. En este caso era un ciudadano indefenso sin ninguna arma, que estaba incluso pidiendo que no le siguieran aplicando descargas eléctricas. Entonces,
hay que actuar inmediatamente. Y yo sí hago un llamado, digamos, a la unidad, así como el Congreso de la República se unió en su momento para promover el Código de Policía, muy criticado por algunos de nosotros y muy criticado también por muchos ciudadanos, pues creo que llegó la hora de que en el Congreso de la República nos unamos para empezarle a poner un freno al abuso policial. Que, representante. Sí. Representante Asprilla, pero usted dice el Código de Policía, y ya le doy la palabra a doctor Barón, y usted dice el Código de Policía empoderó a los uniformados para que pudieran. Exacto, porque ahora le pueden poner un comparendo a un ciudadano en la calle por falta a la autoridad, etcétera, etcétera. Pero eso también no se acrecentó incluso más en estos 5 meses de cuarentena, en donde además tenemos la pandemia encima y se le decía a la policía, si una persona está de fiesta, si una persona toma trago, si una persona incumple la cuarentena, tenga su comparendo, se va presa. Es decir, también hubo como un llamado de la ciudadanía al autoritarismo, por miedo evidentemente que es legítimo al virus. ¿Esto no pudo haber también exacerbado estas actuaciones de la policía? Claro, el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper, y es bien sabido que en épocas de pandemia hay actuaciones totalitarias o actuaciones déspotas o abusivas por parte de la policía. El hecho de que estuviera, digamos, bajo el cuidado de la policía, guardar un aislamiento preventivo en su momento, pues ya va también en situaciones precisamente de empoderamiento. Es que la sensación que hoy en día tiene el ciudadano del común es que detrás de la policía hay todo un castillo que lo defiende y al cual es muy difícil acceder para denunciar. ¿Sí? Usted le pone un comparendo a un policía, muchos ciudadanos ni siquiera saben que tienen el tiempo para apelar, no saben cómo hacer. Entonces, obviamente, la pandemia ha influido, y ha influido también que hoy en día nosotros estamos mucho más conscientes de los casos de abuso policial. Antes no se conocían, no habían pruebas, uno escuchaba que alguien murió en medio de un procedimiento policial, pero hoy en día sí están las pruebas del uso abusivo y excesivo de la fuerza. Mire, yo quisiera a propósito de lo que está planteando el representante Asprilla, yo quisiera preguntarle, senador Barón Cotrino, ¿por qué en algunos casos lo que uno observa es que hay un espíritu de cuerpo, hay una especie de solidaridad en las instituciones armadas, aunque la policía es civil en estos casos? ¿Por qué, señor senador Barón Cotrino, este tipo de iniciativas, por ejemplo, la que se creó con la Constitución del 91, que fue la figura del comisionado para la policía, esas figuras que tenían el propósito de vigilar el comportamiento y los abusos de instituciones como la policía, terminaron desmontadas? Las desmontaron en el 97, del 93 al 97, el doctor Adolfo Salamanca, recuerdo yo que fue el comisionado para la policía, porque no encontró en la policía el respaldo, para buscar la forma de encontrar un comportamiento mucho más solidario, inclusive con la comunidad. Porque usted no cree que no es más que un asunto de leyes, más que un asunto de códigos, más que un asunto de protocolos, es un asunto de buscar que la policía asuma un compromiso realmente solidario con la comunidad? Mire, yo lo veo desde 2 puntos, por la pregunta que se hacía ahora. Es que pero uno puede hacer política, y puede hacer política desde diferentes sectores, y está bien, porque uno representa según su libertad lo que quiere y lo que cree que debe representar. Yo creo que hay de parte y parte. Como bien lo mencionan, hay ciudadanos que creen que pueden golpear a la policía, como se evidencia en muchos videos, y creo también que hay policías que se exceden en el uso de la fuerza. Lo que hay que hacer, en mi opinión, que nunca se ha podido lograr, es primero unos protocolos, pero segundo, que haya consecuencias reales para los dos lados. Es decir, una persona, como el caso de Dylan que mencionaba, que todavía no se haya podido evidenciar ni aplicar una sanción que sea ejemplarizante, pues es un absurdo. Pero también del otro lado, porque por ejemplo, una de las falencias enormes que ha tenido la policía en la aplicación del código es pensar que todo se trata de multas. Multas que, a propósito, las entidades territoriales deberían implementar para hacerlas efectivas. Pero ese no es el fondo del tema, porque en una pandemia la gente sin empleo, sin tener cómo poder comer, ¿a quién se le ocurre ir a aplicarle un comparendo de 900.000 pesos? Eso no tiene ningún sentido. El código tiene una serie de elementos que permiten que se persuada al ciudadano de no cometer
alteraciones del orden público, de no transgredir la ley, y en ese sentido no han sido ni siquiera medianamente creativos con el marco jurídico que se creó. E incluso debo decir que varios de los miembros del Partido Verde me acompañaron en la mayoría de los artículos. ¿Y por qué lo hicieron? Por un sentido común, que aquí hay que mantener también y varios también de que alguien a nombre de él, de acuerdo, totalmente cierto. Pero lo que quiero resaltar es que esto no es un tema de un extremo o del otro. Aquí lo que hay es que lograr que el ciudadano sienta que hay una consecuencia de transgredir la ley para que no golpee a un policía de manera absurda. Pero hay que aplicarle mayor severidad a la persona que en representación de la policía, porque tiene un arma letal y porque tiene la potencialidad de causar un daño en la vida, honra y bienes de una persona, debe ser sancionado también. Pero senador, no, la pregunta, senador, está orientada en otro sentido y tiene que ver directamente con la propia institución. Es decir, no hace falta crear conciencia mediante, no sé, mecanismos pedagógicos que le permitan a la propia institución, a sus altos mandos, porque es que hace falta los altos mandos no están comprometidos, ve uno, tiene esa percepción, porque estos casos de los agentes que abusan es porque arriba, como son organizaciones piramidales, arriba en la cúspide no llega el mandato directo, concreto de que eso va a ser sancionado y de que esos agentes van a recibir un castigo ejemplarizante. Me parece que es más que códigos y más que protocolos, por eso yo insisto, senador, que lo que hay es que crear conciencia en esos altos mandos y que dejen de lado esa especie de complicidad que es la que lleva a que este tipo de casos sean tan recurrentes en el país. Totalmente de acuerdo. Mire, yo le doy el ejemplo más claro. A mí algún día me paró un policía, iba con una persona que no tenía una cédula y dijo, le voy a poner un comparendo. Yo no me identifiqué, pues me identifico como ciudadano, saco mi cédula y él dice que me va a poner un comparendo. El señor no sabe que no hay comparendo por no llevar la cédula. Entonces, lo que uno ve con ese ejemplo es que hay una absoluta ignorancia resultado de la falta de compromiso que ha existido en el tema de los protocolos, en el tema de las explicaciones y en este caso tan trágico un tema que es fundamental, que es la proporcionalidad. Yo no creo que uno pueda en una ley decir, si alguien se viene a atacar a un policía con un puñal, con una botella, con un arma de fuego, no puede el policía defenderse. Defiende la institucionalidad. Pero no podemos decir y correr la ley como una causalidad con cada uno de los temas, o decir, si a usted le van a dar una puñalada, dele con el bastón, pero dele por las piernas. Pues el señor se va a defender senador, en una cosa de el senador Marón Cotrino, yo nunca he dicho eso. No reduzca mi argumento al absurdo. No lo reduzco, porque yo he puesto casos yo no lo reduzco al absurdo, porque no. Serios en esto. Lo que quiero decir es que la causalidad usted no la puede reglamentar en una ley. Por eso la gente lo que se le enseña es que hay un principio en la ley de proporcionalidad. Yo estoy de acuerdo con usted no debería. Y el reglamento la desarrolla. Y el reglamento la desarrolla, exactamente. Pero permítame, senador, es que el doctor Asprilla ha venido insistentemente hablando de un tema que me parece crucial en esta discusión, y es el tema de la dotación, de los armamentos de dotación oficial. Y yo quisiera compartirle al senador Asprilla una opinión personal para hacerle una pregunta sobre ese particular. Yo soy de los que creo que es tan triste y lamentable la muerte por ausencia de autoridad como la muerte por exceso de la fuerza. Y en ese sentido yo le pregunto cómo poder dotar de armamento no letal a la fuerza policial encargada del orden público en los cascos urbanos, es decir, en la cotidianidad del día a día de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo poder, según su tesis, dotar de armamento no letal a una fuerza pública que, para poder llevar a cabo las funciones constitucionales y legales, pues se tiene que valer ciertamente de un equipamiento oficial? A ver, yo no he dicho que la policía no tenga que portar tanto armas letales como no letales. El problema es el tipo de armas no letales que se llegan a utilizar en procedimientos en los cuales no se amerita el arma de fuego. O sea, yo creo que hay un absoluto acuerdo en que una persona alterada, desarmada, en inferioridad numérica, pues nunca se va a ameritar el uso del arma de fuego. Eso ya yo creo que ese debate no lo evitamos. Ahora, cuando empezó el uso del taser en Colombia,
sabíamos que el taser iba a ser utilizado en situaciones donde no ameritaba el arma de fuego. ¿Cuál es el problema con el taser? La utilización indebida del taser se advirtió desde hace 5 años podía causar la muerte de las personas. Señor doctor Asprilla. Sí. Perdóneme una interpelación rápida y lo pongo en primera persona del singular, es decir, yo, Rodrigo Pombo, parto de un supuesto totalmente distinto al suyo. Yo sí soy de los que creo que la policía debe ser desarmada de las armas de fuego, salvo policía rural, salvo policía especializada contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, pero de manera general, en lo que tiene que ver a la policía, a la fuerza pública en los cascos urbanos, debe ir y debe mantenerse sin armas de fuego, con lo cual soy un absoluto defensor de las armas no letales como las taser. A ver, entonces volvemos. Entonces, respecto al uso de armas no letales, yo creo que el taser que es utilizado en momentos donde no se amerita el arma de fuego, que hoy en día es dotación oficial de la policía, pues ha causado, como en este caso, abusos de fuerza policial. Ahora, lo que no podemos llegar a decir es que la policía no tenga armas de fuego, tenga armas como el taser y armas como el bastón, que son armas absolutas. La tonfa es una cosa que siempre he utilizado y uno está de acuerdo con eso, el bastón de mando. Pero lo que no se puede llegar a decir es que esas armas se puedan utilizar de una manera no regulada. Hay que ponerle unos límites al uso de esas armas y yo he sostenido desde hace tiempos que debe hacerse vía legislación, que es entre otras la tendencia que hay en el mundo. ¿Sí? Yo lo digo personalmente, no estoy de acuerdo con el taser, no estoy de acuerdo con el taser porque ha demostrado la experiencia que el mal uso de esta arma ha generado muertes en Colombia. Y hace muchos años ya hay casos documentados en Estados Unidos que un joven colombiano, que tenía más o menos 21 años, por el mal uso del taser, terminó muerto, asesinado. Entonces hay que buscar un justo equilibrio. Yo digo personalmente, yo no estoy de acuerdo con el taser, pero digamos puedo tener una posición minoritaria en el Congreso respecto a eso. Pero entonces si no hay un acuerdo respecto al uso del taser, por lo menos pongámonos de acuerdo el que el taser tiene que tener un procedimiento claramente definido. Por ejemplo, a este señor vimos que le aplicaron casi 3 descargas, incluso pudo haber sido mucho más. El uso, a mí se me hace que vía legislación hay que establecer claramente que máximo una descarga. Yo comparto Senador con usted que debemos llegar a eso, pero mire, es muy difícil pretender llegar a la minucia de si la persona pesa más de 100 kilos aguanta 2 descargas, si pesa 70 y pues descargue una, si está embarazada no lo debe utilizar. No lo debe utilizar. Esos son temas en los que estamos completamente de acuerdo. No estamos de acuerdo en la forma de hacerlo, porque en mi opinión la ley no puede llegar a decir si a usted se le avala, si la persona tiene arma de fuego, saque su arma de fuego. Si lo van a atacar con un puñal, vale el taser para que no tenga el contacto físico y no se exponga, porque pues el policía no puede disparar, pero tampoco se puede ir a exponer a que lo maten. Entonces el tema es un tema de criterio y por eso yo digo, la ley trae un criterio de proporcionalidad y debe tener unos protocolos y unas formas de proceder que le permitan al policía no poner su vida en peligro, pero sí cumplir con su función de mantener la vida, la honra, los bienes de las personas. Entonces, cuando hablamos del taser, lo que yo presumo es que el taser es un arma que le permite inmovilizar a una persona sin tener que acercarse. Si la persona tiene un puñal, una botella, le va a tirar una piedra. Ese tipo de cosas de proporcionalidad no llegan a la minucia de la ley. Yo quisiera ver... Pero mire, es que estamos centrados en unas formalidades que me parecen que son un poco ridículas, porque cuando uno mira ayer, digamos, lo que vimos en el video, pues es unos policías que tienen mucha rabia contra el ciudadano, y acá hay un tema mucho más profundo que una formalidad en un código de policía. Lo que se ve y lo que pudimos captar ayer es un policía que está viendo al ciudadano como enemigo, y lo que vimos con Dylan Cruz es que el SMAT entra a las protestas pensando que el que está protestando es un vándalo. Lo que estamos viendo con las policías y el ejército es que hay buenos y malos, terroristas que se merecen todo, digamos, la fuerza de la ley. ¿No les parece que aquí también hay un tema de narrativa que está impuesta desde el gobierno y desde las instituciones detrás de esto, de que la policía y el ejército son los buenos y el resto son enemigos de la patria? No, absolutamente de acuerdo. Permítame mire, yo he estado absolutamente solo. Absolutamente, y permítame que me explaye en esto, Germán, porque me ha tocado a mí en caso personal. Pero los dos van a responder la pregunta, pero entonces empezó respondiendo Inti y después responde el senador Barón, representante.
ha sido sumamente triste que cada vez que uno cita un debate de control político sobre el uso abusivo de la fuerza, sea catalogado por el partido de gobierno y por aliados del partido de gobierno como un enemigo de los héroes de la patria. Yo creo que esa discusión hay que superarla completamente. Hay que entender desde los sectores políticos que la policía merece un control ciudadano y un control político. Mire cómo son las de graves las cosas. A mí hace un año yo estaba acompañando casos de abuso policial que se cometieron contra los jóvenes de la Universidad de Cundinamarca. En medio de ese acompañamiento entraron a mi oficina, que eran unas denuncias contra personal uniformado, entraron a mi oficina que queda pegada a donde está la oficina de la policía en el Congreso, entraron a mi oficina y sustrajeron los videos que tenía guardados como pruebas para interponer las denuncias. Hace una semana, 2 semanas más o menos, me llegó a mí la noticia por parte de la Fiscalía que el proceso se había archivado. Entonces acá sí hay que tener claro que hay que empezar a tener una voluntad política generalizada de sanción al abuso policial. No puede ser que cuando uno denuncia el abuso policial lo tilden a uno de comunista, de mamerto, quiere decir, de enemigo de la patria. Representante, que usted coincide con ese planteamiento que hace Valeria, y es que acá hay un problema de narrativa. Sin embargo, le entendí, senador Barón, que no, que usted dice acá no es que haya un problema de narrativas, que se esté promoviendo o mandando el mensaje de que los ciudadanos son los enemigos de los policías son los buenos y los ciudadanos los malos. Y el que le hace contra la policía es malo. Yo lo que creo es que uno no puede hacer generalizaciones. Las generalizaciones son la peor forma de concebir la manera de resolver un problema, porque así como hay una serie de abusos policiales que yo estoy totalmente de acuerdo y deben ser sancionados con la mayor severidad, por eso comparto que hay que presentar, por ejemplo, no en el tema de protocolos, pero sí en el tema del régimen disciplinario, una iniciativa que permita que sea mucho más eficiente. Revivamos el comisionado, senador. Pues eso no hacemos, usted y yo nos hemos entendido a pesar de estar en orillas políticas completamente opuestas. Y lo hacemos y nos hemos entendido en muchos temas donde con seriedad usted ha procedido y yo también. Pero no puedo decir que la policía tenga una narrativa en donde consideran al ciudadano un enemigo. Ahí hay circunstancias de orden personal. Este caso en concreto, si ustedes vieron el testimonio de la víctima, era una persona que tenía una rencilla personal con el señor al que termina asesinando con la taser, porque él lo que va es a desquitarse de un problema que tiene, porque él lo primero que advierte, dice la víctima, uno de los testigos de la víctima, es que le dijo, esta vez sí no va a pasar. Y eso claro, senador Barón, pero eso en este caso particular, pero lo que sí es cierto es que los ciudadanos han venido denunciando abusos policiales. Y ahí entonces la gran pregunta, que evidentemente esto es la cereza del cóctel, lo que pasó con el abogado, es ¿qué hacer? ¿Cuál es la propuesta para que esto no siga pasando? Lo que propone Inti a mí me parece lógico. Yo ya he trabajado en varios temas y he trabajado en los temas de orden disciplinario. Yo creo que hay que darle unas herramientas y un marco jurídico mucho más ágil, pero más que lo ágil, lo que tiene que haber es una capacitación. Es que hay que arrancar por el principio, porque nada saca uno con decir, vamos a meterle 20 años a un policía que se exceda, si previamente ese policía que no tiene una educación, que no tiene una capacitación, que no tiene una formación como la tiene un policía de otro país que sea mucho más consecuente, pues no entiende las consecuencias de lo que está haciendo. Y entonces la solución no sería simplemente, venga, lo judicializamos. La solución tiene que empezar por ponerle sentido común a la forma en que procede. Y esa forma común es proporcionalidad y protocolos. Pero yo sé que con esto empezamos y usted hizo en cierta medida la denuncia, pero ¿por qué nos tenemos que venir a dar cuenta ahorita con el drama humano de un ser humano asesinado por el uso de la fuerza por parte de un policía, que resulta que en Colombia los policías no están lo suficientemente educados ni tienen la pedagogía para entrar en interacción con la ciudadanía? Porque hay unas falencias que son evidentes desde el punto de vista jurídico. Fíjese que en el código, por ejemplo, autorizamos a que cualquier ciudadano pueda grabar cualquier tipo de diligencia u operativo, tratando de generar también un equilibrio y la posibilidad de que el ciudadano tenga una defensa. Y nadie lo hace, y la gente muchas veces omite hacerlo como un elemento probatorio que disuade al policía si no lo hace porque no tiene la capacitación. Pero ha habido un problema de orden jurídico cuya responsabilidad es exclusiva del Congreso también. Y es un problema que surge del hecho de no tener esos marcos que permitan que la persona sea sancionada, pero también de la obligación institucional de que sean capacitados. Y en eso estamos de los dos lados, porque no es solo
lo que le pasa al ciudadano, sino también es lo que le pasa a la institución, donde yo veo que no hay una voluntad, y en esto yo he acompañado al gobierno muchas cosas, en otras no lo acompaño, en temas como los de la paz, y en esto no lo acompaño tampoco. El gobierno no ha querido asumir la responsabilidad de entender que en un proceso de paz y en un posconflicto no pueden seguir siendo las cosas de la misma manera como las venían manejando, y ha omitido, frente a graves denuncias a la institucionalidad de la policía, acciones que hubieran permitido resolver de manera mucho más rápida los procesos y la forma en que a la ciudadanía se le demuestra que si el policía se excede también tiene una sanción, y si el ciudadano se excede contra el policía también debe tenerla. Pero mire, de los comparendos, a mí me da, la verdad me da pesar ver que después de todo ese esfuerzo hablen de 3 billones de comparendos. ¿Saben cuántos comparendos se pueden hacer efectivos? 0, porque no existe la jurisdicción que los haga eficientes. Entonces, nada peor que mandarle a la sociedad el mensaje de que usted transgrede la ley, como pasa en el caso de la policía, y no tiene consecuencias. No es un tema de sistematicidad, de institucionalidad, es un tema de vacío frente a las cosas que hacemos, en donde después del marco jurídico, la consecuencia que debió presentarse, que es lo que disuade si usted no obra por intención propia de manera adecuada, y que el Estado le genere una consecuencia, eso no existe. Entonces, cada vez que hablan del número de comparendos, eso no existe, porque no hay ni una sola entidad territorial que los haya hecho efectivos o que aplique un sistema diferente, como las obras en favor de la comunidad, que no implican pecuniariamente, pero que sí implican el tiempo y una sanción de orden social. Pero entonces, para ir cerrando, entiendo y me parece importante que acá logremos, incluso ustedes perteneciendo a partidos políticos distintos, que coincidan en que aquí hay que hacer algo con el tema de la pedagogía de aquellos que entran a la policía y que entran a ejercer ese cargo en relación con los ciudadanos. La diferencia está, los dos coinciden en esto, y díganme si está bien la conclusión. La diferencia es la forma. El representante Asprilla dice, acá hay que hacer una reglamentación vía legislativa. Acá tenemos que hacer cambios a través del Congreso y legislar al respecto. Y el senador Barón dice, no, esos cambios no hay que hacerlos vía legislativa. Eso tiene que hacerlo la institución por dentro y empezar la pedagogía de los policías, que evidentemente no están lo suficientemente educados para tratar con la ciudadanía. ¿Estoy en lo correcto, representante Asprilla, si esa puede ser la conclusión a la que podemos llegar? Digamos, el senador Germán Barón Cotrino y yo estamos de acuerdo en que hay que implementar una educación. Yo en lo que es la formación de la policía, creo que eso debe hacerse vía legal. Hay que crear una cátedra obligatoria, eso lo tengo en el proyecto de ley que va a presentar en los próximos días, y en el cual espero que el senador Barón Cotrino me acompañe, sobre uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Lo miramos. Bueno, yo lo voy a presentar a usted esto, pero ojalá me acompañe. Segundo, estamos de acuerdo el senador Germán Barón Cotrino y yo que hay unas falencias en el sistema disciplinario al interior de la policía. Yo lo he dicho, que hay que revivir la figura del comisionado de policía, que es una persona civil formada en derecho, que acompañe los procesos disciplinarios, y creo que en eso no hay otra forma que vía legal, y creo que ahí tendríamos también un acuerdo. El senador Germán Barón Cotrino. En eso estamos de acuerdo, sí. Tenemos un desacuerdo yo creo que hay que poner unos límites mínimos a procedimientos policiales que eviten que tengamos casos como el que acabamos de ver. Lo he dicho varias veces acá, pero por ejemplo, como se está haciendo en Estados Unidos y se está discutiendo en Estados Unidos, prohibir ante personas no armadas el uso del estrangulamiento como método de disuasión. Prohibir ante personas desarmadas el uso del bastón de mando o tonfa para golpear en la cabeza a las personas. Creo también, yo sé que tengo una posición minoritaria en el Congreso respecto al uso de taser, pero que sí hay que ponerle un límite vía legal al uso del taser ante personas no armadas. O sea que ahí quedamos con la conclusión, para cerrar, básicamente en lo que están de acuerdo y la pequeña diferencia que tienen, que yo no sé si pueda considerarse pequeña o no, pero me parece importante que hayamos podido llegar a esa conclusión del diagnóstico, que desde miradas distintas, desde partidos políticos bien opuestos, pues se haga el mismo diagnóstico y en cierta medida se coincida con lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que no la forma en que se debe hacer. Representante Inti Asprilla, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Muchas gracias, Camila. Fue un gran gusto hablar con usted y explicarle a los ciudadanos la importancia de empezar a regular esos temas que nos están preocupando cada día más, y un gran saludo a Germán Barón. Un saludo especial. Pues qué maravilla, imagínense, ustedes en orillas distintas. Veo que están desinfectando ahí a la parte de atrás del ingeniero, de una persona que tiene buen ritmo y que le pone sabor a las cosas. Senador Germán Barón, mil gracias. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y así, después de esta lamentable noticia con la que nos levantamos hoy, que es este abuso por parte de la policía que terminó en el fallecimiento de un ciudadano, pues estábamos discutiendo cuáles son esas falencias que están teniendo la institución, y coinciden dos congresistas de orillas ideológicas y políticas completamente distintas en el diagnóstico, y de que aquí hay que hacer algo con la pedagogía de quienes hacen parte de la institución. A ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros a través de Facebook Live, a través de todas las emisoras alrededor del país. Ya vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 10:30 de la mañana. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue, con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.